A continuación, Empresa y Comunicación. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Empresa y Comunicación. Un segmento de interés para la sociedad que trata temas empresariales, con la conducción de Roberto Manciati. Empresa y Comunicación. Amigos, quiero estar con ustedes como todas las semanas en Empresa y Comunicación. En esta ocasión nos acompaña el doctor Augusto Tandazo, quien es analista petrolero y adicionalmente a eso tiene conocimiento en varios ámbitos de la economía, del aspecto político, social, y vamos a conversar con él algunos temas que son de interés nacional. Mr. Augusto, qué gusto que nos acompañes, bienvenido. Gracias por la entrevista, es un gusto estar en Telesucesos. ¿Cómo valoras tú el actual momento del presidente Lenín Moreno? Yo no dijera el actual momento del presidente Lenín Moreno, el actual momento del país. Yo pienso que les perdió los papeles a prácticamente todos los actores políticos, funcionarios, entes de control. O sea, nunca creo que hemos caído tan bajo. O sea, nadie da pie con bola, nadie se da cuenta de lo que realmente está pasando, se ha politizado todo. Estamos sin brújula. Estamos sin brújula y no hay un plan, no hay un objetivo. Somos un poco parangonando con la Biblia. El país se convirtió en una estatua de sal. ¿Qué quiere decir eso? Nos comenzamos a mirar solamente el pasado y entonces ahí está la debilidad. La debilidad de la estatua de Lot, que solamente miraba atrás y se convirtió en una estatua de sol que ante una ventisca y una lluvia desaparece. Entonces amanecemos pensando en Correa y anochecemos pensando en Correa. Pero no vemos la ausencia de un plan de desarrollo, la ausencia de un plan contingencial, la ausencia de un presupuesto bien balanceado, la ausencia de políticas en todos los órdenes de la administración pública, la politización que como nunca se ha dado en la justicia, peor que en la de Correa, vemos que sigue lo mismo de lo mismo, un endeudamiento agresivo que no para. Es como que una persona sigue usando la tarjeta de crédito sin límites hasta que va a llegar un momento donde haya que cerrar la puerta del país y apagar la luz. Y entonces, ¿dónde quedaron todas las propuestas de campaña que permitieron que de una o de otra manera gane las elecciones y sea presidente de la República? A ver, ¿dónde quedaron? Primero que él nunca le dijo lo que iba a hacer al país. Porque primero tenía que decirle: yo tengo profundas diferencias con el jefe de la mafia, que es Rafael Correa, o con el Chapo Guzmán, como lo llama últimamente. Entonces nunca le dijo, sino que llegó con los votos de Correa. Y al otro día se pasó al bando de al frente a entregarse a lo que le pidan los social cristianos y Suma, y hacer un gobierno con los que no votaron por él. Segundo, jamás dijo lo que iba a hacer. Por ejemplo, dijo: vamos a contratar deuda barata para sustituir deuda cara. O sea, sustituir es una cosa y sumar es otra cosa. Claro. Entonces ha seguido sumando más deuda, y no deuda barata, sino deuda súper cara, que ha bordeado el 10% en tasas de interés. Las preventas petroleras siguen campantes, gozan de buena salud. Entonces era malo lo que hacía Correa, y es bueno lo que hace Moreno en términos de que sigan las preventas. Ahora mismo en diciembre viajan a China con el... Primero se está yendo el ministro de Finanzas anticipadamente para que luego vaya el presidente Moreno, que además le encanta viajar. No deja pasar la menor posibilidad para viajar él y la familia. Es como una cuestión así, pasémosla bien y después veremos qué pasa con el diluvio que se venga en el Ecuador. Entonces siguen las deudas, sigue el endeudamiento agresivo. Nunca le dijo al país que iba a llamar a una consulta popular para votar a la calle a los miembros del Consejo de Participación y Control Social. Nunca le dijo que iba a defenestrar a la Corte Constitucional. Yo tengo casos jurídicos,
porque soy abogado en ejercicio, Así es. que no sé qué hacer, no tengo una corte a quien recurrir. Tengo recursos extraordinarios de protección que tengo que incoar este momento y no puedo. Entonces, tenemos un país sin una corte constitucional porque al señor Trujillo le dio la gana de, violando la Constitución, votar a la gente de la Corte Constitucional. Perdón, y en ese caso, yo no soy abogado. Algo se entiende en el aspecto social, en el aspecto político. ¿Y qué hace la Asamblea Nacional ahí? ¿O simplemente no puede dar ningún criterio respecto del Consejo de Participación Ciudadana? La Asamblea Nacional está manejada por una mayoría de los alianzas país morenistas, más la gente del social cristianismo, más suma. Y más uno que otro vivo que se suma siempre a la mayoría Como para siempre. ver qué saca. Entonces está capturada. Entonces uno no termina por entender qué es lo que pasa. O sea, perdóname, yo no soy un religioso contumaz, pero Jesús decía, miran la paja en el ojo ajeno y no ven la viga que tienen. Entonces, por ejemplo, sale Michelena y dice, estamos exhortando a la justicia, y lo dice al lado de María Paula Romo y de Pablo Granda. Exhortando a la justicia, dice, para que prohíba la salida de los funcionarios del anterior gobierno, de los funcionarios de Correa de mediano y alto nivel. Pero papi, ya que hablas de la Asamblea, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, fue secretaria privada de Glass, fue secretaria privada del presidente de Correa, pues. El mismo Lenín Moreno, más alto funcionario de Correa que Lenín Moreno, ¿quién pudo haber sido? El mismo Michelena tuvo 4 cargos de alto nivel en el gobierno de Correa. Entonces, la gente no está terminando por ver lo que está pasando. O sea, tienen la paja, tienen la viga en el ojo y están mirando la paja en el ojo ajeno. Mira lo que pasa con el caso Ojea, es una vergüenza. El que sugiere la contratación de Gota Azul con los hermanos Bravo es Andrés Michelena. Y el administrador del contrato es Andrés Michelena. Y el que pone los informes para que se paguen esos contratos es Andrés Michelena. Va a la justicia, presos los hermanos Bravo, y no pasa nada con Andrés Michelena. Entonces, ¿qué es esto? O sea, esto es ya... es un pandemonium. El gran problema que tenemos, lo que es un poco como lo que decía Facundo Cabral, el gran problema es que el número de pendejos son mayores en nuestros países. Y desgraciadamente esos pendejos son los que eligen los gobernantes. Por eso somos países pobres, países corruptos y tercermundistas. Ahora, ¿qué criterio tienes tú respecto de las disputas internas que se han dado en el original Alianza País, en AP como se llama ahora, etcétera? Toda esta agrupación original que es la que impulsó el proyecto del cual fue presidente Rafael Correa. A ver, esas disputas tienen un nombre que cualquier, o mejor dicho, algunos televidentes que escuchen esta intervención mía, con ese razonamiento simplista van a decir el doctor Tandazo está defendiendo a Correa, porque así razona la gente. Señores, la traición es un concepto que funciona para cualquier actividad, de amigos, de socios, de pareja, de conmilitantes de un partido. Accionistas. Moreno lo traicionó a Correa. Y si no, tenía que decirle antes, ¿sabes qué? Yo no voy con Alianza País porque no creo en ti ni en la mitad de tu gente. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Llegar y virarse y entregarse al otro lado. Porque los que gobiernan son Nebot y la gente de Suma, más él con 3 personas que tiene al lado, que han sido muy criticadas, Jurado, Santiago Cuesta y Roldán. Y entonces, ese es el país. Pero la traición no es un valor. La traición es un antivalor. Que a él lo aupen y que él se deje aupar y lo empujen de todo lado para que los cobardes que no pudieron hacer nada contra Correa, entonces ahora lo empujan para que él tome acciones contra Correa. Y los otros felices. Porque no te olvides, en los 10 años del correísmo, hubieron una cantidad de gente que cerraron la boca, que no decían esta boca es mía. Y que de pronto cuando Correa se fue aparecieron lo que yo he llamado los matamuertos. O sea, claro, ya no existe Correa, entonces ahora tienen unas frases altisonantes. Claro. Esta rata que ya se fue y que si viene le vamos resucitar. Y resucitaron, pero son los matamuertos. ¿A qué me hace acuerdo? Y perdóname que me meta en la historia. Cuando Faustino Rayo lo asesina García Moreno, la guardia de García Moreno lo persigue a Faustino Rayo y lo mata ahí donde queda hoy el Monumento a la Independencia. Ahí quedaba una pileta. Y tenía
un cuñado tenía García Moreno, que tenía fama de ser cobarde. Tenía fama de que no le gustaba una bronca, una blandengue. pelea. Blandengue. Y entonces cuando se enteró que lo mataron a su cuñado, bajó, se interiorizó y le dijeron, ¿y quién lo mató? El que está allí. Y entonces se fue acercando y le dijeron, sí, está muerto, sí está muerto. Y cuando se acercó al cadáver sacó un arma y le disparó un tiro al muerto. La ciudadanía quiteña, que tiene esa chispa que no la ha perdido nunca, le pusieron de sobrenombre el matamuerto, porque lo mató al muerto. Yeah. Entonces hay matamuertos aquí todos los días. Pero que cuando estaba Correa, ¿dónde estaba la FEWE? ¿Dónde estaba el Frente Nacional de Trabajadores? ¿Dónde estaba una cantidad de organizaciones que ahora salen por montones? Así es. Entonces ahora sí nos dieron la vuelta al tema y desenfocan al país. Desenfocan y todo es show. Y shows hasta repugnantes y baratos. Tú hablas de show este momento, si me permites. ¿Qué opinas, haciendo relación a lo que acabas de mencionar? En estos días 2 asambleístas dejan de ser asambleístas, dejan su curul y salen. Sí. Por X o Y razón, Ecuador entero sabe. ¿Hay más asambleístas? ¿Esto es de ahora? ¿Esto es de siempre? ¿Esto es de hace poco tiempo? ¿O comenzó hace una década? A ver, esto es en el término, en cuestión de que se cobran determinados valores a los empleados. Eso no es de ahora, pues. Es de siempre. Y voy a poner un ejemplo que la ciudadanía ya se olvidó. ¿Ustedes se acuerdan del superintendente de compañías al inicio del gobierno de Correa, que declaró de frente? Ahí no es que él tenía que negar o aceptar. Y dijo que sí, que están cobrando un porcentaje de los sueldos a la gente de la superintendencia de compañías porque tienen que aportar al movimiento Alianza País. Entonces eso ha sido una costumbre. Pero ¿era solamente la persona que la destituyeron o eran más? Es que es una estructura. Claro, es una estructura. Entonces ahí viene lo que se llama el chuqui o el chivo expiatorio al que lo utilizan. Voy a poner un ejemplo de Carlos Pareja y Yanuseli. En el Brasil existe lo que se llama el buey de piraña. El buey de piraña es aquel buey que se le utiliza para poder hacer pasar el ganado por un río, por los ríos de Brasil, que están infestados de pirañas. Entonces, si pasan el grueso del ganado, las pirañas pueden hacer la fiesta con el ganado. Entonces buscan al toro, al buey más gil, más viejo, más deteriorado, le hacen unas incisiones y lo pasan por otro lado. Entonces al olor de la sangre bajan las pirañas y lo devoran a ese buey y todo el ganado pasa tranquilamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El auténtico buey de piraña, por ejemplo, es Capaya, Carlos Pareja y Yanuseli. Entonces él es todo. Él ha hecho todo. Él entró en el 2012 a la gerencia de refinación. Los marinos, desde diciembre del 2008, comenzaron a contratar los contratos cuestionados de la refinería. Comenzando por Lertora, presidente de Petroecuador, Luis Jaramillo Arias. La mayor cantidad de los contratos en monto los firmaron los marinos. ¿Quién contrató con SK de Corea? Los marinos. ¿Quién contrató con KBC? Los marinos. ¿Quién contrató con Gurley Parsons? Los contratos grandes, los importantes. ¿Y dónde están? No se ha dicho nada, ¿no? No se ha dicho nada. Entonces lo trajeron a Carlos Pareja con engaños. Porque José Serrano viene ofreciéndole que lo van a cualificar como colaborador eficaz para que se haga un procedimiento abreviado con él. Y cuando ya está aquí, le incumplen y lo fríen. Entonces, amanecemos pensando en Capaya, anochecemos pensando en Capaya. ¿Y los demás? ¿Dónde están los demás? Los que participaron. Y luego siguen cometiendo. Y eso pasa igual con la Asamblea, eso pasa igual con determinados funcionarios. ¿Acaso no han habido horrores en el Ministerio de Electricidad? ¿Y Esteban Albornoz? ¿Qué pasa con Esteban Albornoz? Se pasó de la línea correísta a la línea morenista y está libre de pelo y paja. Hoy mismo estamos viendo todo lo que pasó con Coca-Cola Sinclair. Los daños son 1.010 millones de dólares. ¿Y qué va a pasar con eso? Y son 7.648 daños. ¿Quién era el ministro? Porque no solamente es el ministro que contrató, sino los que vigilaron el cumplimiento de esos contratos millonarios. Pues, ¿dónde está Esteban Albornoz? ¿Dónde está el caso Gabela? Pero sí hay el caso Balda, que es un caso mínimo. Es un caso realmente pequeño. ¿Dónde está el caso Balda? Porque ahí sí hay ministros involucrados. Y un caso gravísimo. Porque incluso cambiaron el peritaje del perito Roberto Mesa.
Así es. para decir que era delincuencia común, y lo alteraron al informe del perito Mesa. Y ellos sabían perfectamente que eso no era delincuencia común, que eso era un tema vinculado al tema DRUB y posiblemente al tema radares. Ahora, con todo esto, estos, claro, son pocos temas de todos los que existen, los que tú acabas de comentar. Bueno, ¿qué herencia entonces, cuando acabe el gobierno del actual presidente de la República, Se acaba. se habrá, lo que tú dices? Se acaba. Se acaba. Porque ¿Se él habrá mismo está que no solucionado? sabe cómo irse. Dice que comiendo arroz con huevo no le importa a dónde se vaya el país. Se habla de la muerte cruzada. Se habla de la muerte cruzada. Muchas cosas Dice se que están un día hablando. que está cansado y un día de eso se larga. Pero a mí lo que más me preocupa es esto. Y ciudadanía, escúchenme. Cualquiera puede no recordar, un obrero, un albañil, un ama de casa, de pronto, sin menospreciar esas actividades. No, Pero el vicepresidente de la República, el que estaba en el cuarto de al lado, 6 años en el gobierno de Correa, que comenzó el endeudamiento agresivo en el 2009, ¿sí? Y él salió el 2013, años claritos que lo estoy dando, y luego siguió como alto funcionario del gobierno, uno de los que más se benefició. Perdió la memoria. Entonces no sabía cuánto era el endeudamiento. Me han dejado una deuda impagable, enorme. La mesa no está servida y etc. cosas. Eso tiene un nombre en la medicina. Se llama amnesia. ¿o será memoria selectiva? Es memoria selectiva. Pero como él tanto se escuda en esto, que no sabía que había corrupción, no se le cayó un avión DRUB un helicóptero DRUB en las narices del vicepresidente Moreno en el día de la FAE, y se demostró que esos helicópteros no servían para nada, que eran basura. ¿Qué hizo él y su combo para hacer investigar el tema? ¿Él no era acaso parte de las sabatinas? Era también parte de las sabatinas. Y de pronto perdió la memoria. Pero cuidado, porque la amnesia es una enfermedad mental. Y la amnesia es causal de destitución. Entonces, cuidado con que mañana, porque las mayorías son móviles, presidente Moreno, mañana a los que usted está sirviendo le van a morder la mano. Y mañana se van a juntar por X razón, por algún tipo de interés. Y a usted le van a decir, señor, con ese Alzheimer no va a ningún lado, así es que tenga la bondad de irse. Y le van a dar gusto. Increíble el comentario y el criterio. ¿Qué decir de Fernando Alvarado? ¿Qué decir de Fernando Alvarado que... Y estos famosos grilletes electrónicos que miden, que no miden, que 200 veces le han medido, que ha estado aquí total y le ha estado fuera del país? A ver, lo de Fernando Alvarado tiene una serie de implicaciones. Primero, Fernando Alvarado no era solo. Comencemos por allí, ¿no? Porque aquí en este país nos estamos acostumbrando a que solamente una persona ha hecho todo. Pero una casa, un edificio hacen muchas personas. Claro que hay un ingeniero, un jefe de obra, pero no era Fernando Alvarado. ¿Cuál era su brazo derecho durante buena parte de su administración? Andrés Michelena, el actual secretario de Comunicación del actual presidente Moreno. Entonces, ahí estaba Fernando Alvarado, que hacían toda esta propaganda gigantesca como la siguen haciendo hoy subliminalmente. ¿Acaso no hay programas de televisión hoy en el Ecuador y esto sugiero a la ciudadanía, antes de ver el programa vean la propaganda? Si ven que en la propaganda hay el gobierno de todos y el Banco del Pacífico, señores, es propaganda del gobierno. Ese periodista no va a tocar de manera profunda los temas del gobierno. Hoy nos siguen haciendo lo mismo. Antes habían los sándwiches, ahora hay tarrinas que se entregan para movilizar a la gente. Yo he visto en la Plaza Grande las tarrinas cómo sacan. Entonces no es lo mismo de lo mismo. Pero lo del grillete trae una cantidad de cuestiones que son graves. Solo un paréntesis. Cuando se habla de la publicidad al inicio o al finalizar el programa, en el caso de televisión, existen gremios y medios de comunicación que no aceptan eso, por cualquier razón que pueda darse. No aceptan porque desgraciadamente no todos los medios, y lo anticipo, pero buena parte de los medios juzgan sin conocer un proceso. Voy a poner un ejemplo. Hay procesos que tienen, por decir algo, 40 cuerpos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 4.000 hojas que están actuadas en un proceso.
Y sale un periodista, un medio de comunicación, dice, no, hay que juzgar esto y hay que meterlo preso a fulano. ¿Leíste el proceso? ¿Conoces los intríngulis, los detalles? No conoces. Juzgan anticipadamente. Tienen posiciones políticas e ideológicas los medios. Tienen listas negras. A este lo invitas y a este no lo invitas. Porque muchos dueños de medios son lobistas y buscan hacer business con los gobiernos de turno. Y además hay pactos debajo de la mesa. Entonces, claro, todo eso conspira. Voy a poner un ejemplo de la irresponsabilidad con que actúan los medios. Porque yo, como no le debo nada a nadie y no tengo rabo de paja, tengo esa costumbre de decir lo que pienso. 3 de octubre, y la ciudadanía puede ir directo, porque yo tengo memoria, yo no tengo Alzheimer. 3 de octubre de este año, Diario El Comercio, titular: el petróleo a fin de año llegará a $100. ¡Qué irresponsabilidad! ¿Cuál es el director de noticias del Comercio que toma esas noticias del cable, pero noticias hechas por analistas que no tienen prestancia, que no tienen una verdadera formación? ¿Qué es lo que crearon desde el 3 de octubre? La sensación de que tenemos un petróleo que va al alza. ¿En dónde está el petróleo en este momento? Ayer cerró en 56.45 el WTI, que tiene un precio generalmente superior al precio del crudo ecuatoriano. Y el presupuesto está en 58.29. ¿Y quién hizo ese titular? $100. ¿Y qué decía el Comercio después, cuando se armó el presupuesto? Dependemos del petróleo y tenemos que fortalecer a Petroamazonas. ¿Y qué decía el Comercio años atrás? Perdimos la magnífica oportunidad de al mundo decirle que hemos dejado sin explotar el ITT. Oye, ¿y de qué vas a vivir si no tenemos energía? Me encantaría en algún momento hablar un poquito del balance energético, porque está de moda esto en el actual momento, para que la gente entienda lo que está pasando en términos del balance energético y cómo nos estamos haciendo la puñeta, nos estamos haciendo un harakiri los ecuatorianos con el tema petrolero. Ahora, estamos a pocos minutos, mi estimado Augusto, de concluir el programa. ¿Cómo valoras tú el proceso, el análisis, el desarrollo, el futuro económico del Ecuador en los próximos 2 o 3 años? A ver, es un futuro oscurísimo, porque no hay políticas que hayan cambiado para correr. Cuando tenemos un paciente, y vemos un paciente que se va agravando cada vez más, y ya está casi rumbo a terapia intensiva, no solamente rumbo a un hospital, sino a terapia intensiva, ya no se pueden utilizar aspirinas, ya tenemos que tomar decisiones, pero encima hay que atacar a las causas, no a los efectos. Con una aspirina bajamos la fiebre, pero si hay una infección, la infección se mantiene dentro del cuerpo. Arman un presupuesto que crece en un 6.6% respecto del presupuesto del 2018. O sea, un presupuesto que crece. Ocultan cifras. No dan las cifras correctas. Le quieren nuevamente meter la mano al IES porque le ponen el presupuesto $1.200 millones. Cuando en el fondo lo que le deben al IES son más de casi $2.500 millones. Entonces, ¿qué? ¿No le van a pagar nuevamente? Se van a hacer los locos. No ponen dentro del presupuesto la importación de derivados, que son con $4.200 millones. Suben el PIB para disimular que están pasándose del 40% del límite máximo de endeudamiento. Y no bajan el gasto corriente. Entonces, sigue lo mismo de lo mismo. Ahora, si a este análisis tuyo lo internacionalizas y hablamos de una pequeña y brevísima comparación, la economía y el desarrollo empresarial de Colombia, de Perú y de Ecuador, en pocas palabras, ¿cómo crees tú que sería esa breve comparación? A ver, en primer lugar, Perú y Colombia son países. Nosotros no somos país. A nosotros el canciller Arana, cuando se firmó el protocolo de Río de Janeiro, le dijo al canciller Tobar Donoso, palmoteándole en la espalda y viendo el desmadre del Ecuador, porque esa guerra la perdimos nosotros, no la ganó el Perú. Así es. ¿Sí? Lo palmoteó y le dijo, regresen, sean país, esto no es país. Necesitamos inversionistas nacionales, necesitamos ahorro interno, necesitamos pensar más en el ecuatoriano. Aquí la solución para todo es que venga la inversión privada. La inversión privada lleva jugosísimas rentas que no le dejan al Estado. Te voy a poner un ejemplo. Si Petroamazonas perfora un campo, los costos de producción son la mitad de lo que perforaría una empresa extranjera, pero tenemos que pagarle a la empresa extranjera. Entonces viene el tema, ¿qué preferimos? ¿La empresa pública o la extranjera? Y la estamos despreciando a la empresa nacional. Mira lo que está pasando hoy y lo denuncio.
el día de hoy lo denuncio y que el pueblo, que la ciudadanía lo conozca. Están intentando Petroamazonas, nombre y apellido, no estoy hablando del ministro. El ministro Carlos Pérez es otra cosa. Alex Garárraga y su combo están intentando negociar la entrega de 2 campos petroleros al Perú, al Petroperú, en la parte del suroriente. Y 2 campos petroleros muy prospectivos y con crudo liviano. Y que estén conectados con el oleoducto norperuano porque están muy cerca. ¿A cambio de qué? A cambio de que nos den 2 bloques de gas en el Perú. ¿Y dónde está la plata para financiar esa extracción? ¿O es que queremos que nos den para nosotros a su vez darle al capital privado? Pero además le están votando la ronda petrolera al ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, en donde uno de los módulos es la ronda offshore. Entonces, ¿quién manda aquí? ¿El ministro o manda el gerente de Petroamazonas? Eso tienen que parar porque si no, están teniendo una gravísima contradicción. ¿Pero por qué lo hacen además? Porque por no enfrentar el tema de conectar la producción del suroriente, que algún día tenemos que conectarla, hacia los oleoductos ecuatorianos. Porque ese crudo lo necesitamos para la seguridad energética del Ecuador. Para eso lo necesitamos. Y entonces no lo hacen por el miedo a los arayacos. Porque aquí lo mejor es no hacer nada. Mira el caso del Yasuní. El caso del Yasuní es terrible. Estoy dando datos, ciudadanía, escúchenme. Tomando en cuenta todas las energías, todas, no solamente el petróleo, todas. El 50% del consumo energético es transporte. Es brutal. El 50%. 50%, exactamente es el 48.8%. 50%. Es el 50%. Y no hay cómo bajarlo porque, para poner un ejemplo, los autos y jeeps son el 17% de ese 100%. Cuando entre la carga pesada y la carga liviana son 63%. Entonces, necesitamos petróleo. Mira esto. Se cae la producción de los campos viejos de Petroecuador, de Petroamazonas, en 90.000 barriles. ¿Cómo se ha disimulado un poco esto? Y no se ha sentido mucho en el presupuesto, con lo que entró la producción del ITT, del campo Tiputini, 64.000 barriles. Necesitamos que ingrese la de Tambococha y la de Ispingo para ir sustituyendo la producción de los campos viejos, que va mermando porque ya no hay más petróleo, y tenemos que ir sustituyendo con la nueva producción del ITT. ¿Y qué tenemos en el escenario todos los días? Los Días Unidos que no se explote, y hablan a nombre de los pueblos no contactados. ¿Quiénes? Los indígenas de la sierra, que ni siquiera viven en el oriente. O sea, es un país patas arriba. Tienes un temita que no quiero que se me pase. Cuando hay una irregularidad en una contratación, ¿quiénes son las partes que han participado? Los funcionarios del Estado y las empresas. Perfecto. Entonces, si ha habido una irregularidad, la empresa tiene algo que ver. Por ejemplo, si hay peculado, si hay cohecho, si hay un pacto colusorio, tiene la empresa que ver. Entonces nos estamos acostumbrando a algo que es de Ripley. Arman la investigación previa en la Fiscalía General del Estado, por ejemplo, para analizar los contratos con Petrochina. Perfecto. Analicen cómo se llevaron esos contratos. Pero citen la Petrochina, pues, porque si se lo perjudicó al Estado, se benefició Petrochina. Si la plata salió del bolsillo del Estado, fue a Petrochina. ¿Dónde está citado Petrochina? ¿Dónde está? O sea, solamente se persigue a los funcionarios de Correa. ¿Qué pasó con el caso de Odebrecht? Con el cuento de que ya fueron juzgados en Brasil, lo cual es relativo. A Odebrecht jamás lo juzgaron y le hicieron responder aquí por todo lo que hizo a Odebrecht. Entonces, la ley solamente es para los guandungos del Ecuador. Cuando juzgan a Gurley Parsons, juzgan a KBC, juzgan a SK, ¿hay algún proceso contra SK de Corea? ¿Ha sido citado a rendir versiones en la Fiscalía el gerente de SK de Corea? ¿O solamente son Capaya, Diego Tapia y fulano y mengano los responsables? Yo creo que es un espacio que podríamos, teniendo más tiempo, ampliarle un par de horas, porque hay mucho por hablar. Hemos cumplido el tiempo, mi querido Augusto, y me comprometo en las próximas semanas, muy cercano, a hacer un nuevo programa, un nuevo espacio, para analizar con mayor profundidad estos temas que tú los dominas y que la sociedad debe conocer. Déjame terminar solamente diciendo una cosa. Renuncia el fiscal general y todo el mundo se pregunta, ¿y por qué renunció? Yo hubiera renunciado igual. ¿Qué presiones tendrá el fiscal general? Del gobierno, de los asambleístas, de los políticos, de la Comisión Anticorrupción, de todo el mundo. ¿Qué pasó que no lo meten preso a fulano? Pero fiscal,
tiene una obligación legal de analizar los elementos de cargo y de descargo. Yo conozco un caso, que no lo voy a citar por obvias razones. Conozco un caso de un exministro del gobierno de Correa que está con un problema legal. Cuando él no participó en la sesión de ese directorio donde se tomó esa decisión. No estuvo presente. No estuvo presente. Entonces mañana el fiscal general dice, a este ministro no lo sanciono. Dicen, ¿y cómo lo dejas ir? ¿Cómo lo dejas ir? O sea, es el populacho. El derecho penal tiene una evolución. Venimos desde la venganza colectiva, la vindicta pública, la ley del talión, que fue antiquísima. Luego viene el sistema inquisitorial, sistema acusatorio y actualmente el sistema acusatorio adversarial. Pero seguimos en el Ecuador en la práctica actuando con la venganza colectiva. Más o menos como lo que le pasó al jefe del ejército francés cuando le dijo al rey de Francia cuando iban a tomar la ciudad de Albi, de los albigenses: mi rey, vamos a botar la puerta de la ciudad, ¿a quiénes matamos? Y el rey le dijo: mátalos a todos, Dios verá cuáles son los buenos y los malos. Esa es la justicia en el Ecuador en este momento. El que se cruza lo meten preso, menos a los que están en el poder, porque ellos ya captaron las autoridades de control. Esperemos que el Ecuador avance, esperemos que el Ecuador siga en buenos días por nuestros hijos y las generaciones que vienen. Muchísimas gracias, Augusto. Gracias. Y como ustedes, amigos, hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Empresa y Comunicación. Un segmento de interés para la sociedad que trata temas empresariales, con la conducción de Roberto Manciati. Empresa y Comunicación.